perdiendo la altura del carpo debido a esta sobreposición del semilunar y del hueso grande. Entonces, si comparamos el carpo izquierdo con el carpo derecho, podemos ver que la altura del carpo derecho está disminuida. Y vemos un concepto aquí que es muy importante, que es el concepto de la forma triangular del semilunar, y lo estamos viendo bilateralmente en ambas muñecas. Entonces, ese es el pie shape lunate que aprendemos acá. Usamos esa terminología para pensar en que alteraciones de la alineación del carpo pueden estar envueltas. Y este es un pedazo de pizza de estilo Chicago, donde tenemos un pedazo de pizza bien gruesito para recordar estas delicias que podemos disfrutar cuando atendemos los congresos en Chicago. La disociación escafolunar bilateral la estamos viendo en este paciente también en ambas muñecas. Entonces, hay disociación escafolunar bilateral con una subluxación perilunar y la podemos ver en ambas muñecas, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero en la muñeca derecha también estamos viendo una inclinación dorsal del semilunar. Entonces tenemos un componente de DISI en la muñeca derecha. Y aquí tenemos las imágenes comparativas con estrés, y podemos ver que se está separando el espacio escafolunar en ambas muñecas. Entonces, este paciente tiene una disociación escafolunar bilateral, y en la muñeca derecha tenemos un componente de DISI asociado con subluxación perilunar también bilateral. Esta es una imagen de un puño, de una mano empuñada que se encuentra en el Museo de Chicago. Es una reliquia egipcia. Aquí tenemos imágenes comparativas en esta misma paciente, donde hacemos una estrés en torsión. Entonces tenemos aquí hay un sitio donde podemos comer pizza en Chicago, se llama Chicago's Pizza with a Twist. Entonces es la imagen en torsión de las muñecas, y podemos ver que hay separación del espacio escafolunar más pronunciado en el lado derecho. Estamos viendo un osículo bien corticado que se está proyectando en la parte proximal del pisiforme, y en la resonancia magnética la paciente tenía de hecho síntomas en esa área. Podemos ver que hay un derrame articular, y en el receso pisopiramidal proximal tenemos ese cuerpo libre. Hay un cuerpo libre dentro de la articulación. Inicialmente se podía pensar que tal vez fuera un fragmento de la estiloides cubital, pero es en realidad un fragmento libre que está en el receso pisopiramidal proximal. Entonces aquí vamos a ver ya imágenes de resonancia magnética. Ese es el propósito, tratar de traducir estos hallazgos radiográficos que vemos en la paciente, estas resonancias magnéticas de la muñeca derecha, y podemos ver en las imágenes sagitales, aquí al lado izquierdo podemos ver la relación del radio distal con el semilunar y el hueso grande, y podemos ver de nuevo la subluxación dorsal perilunar. Podemos ver también que el semilunar está inclinado dorsalmente, el componente de DISI que ya habíamos hablado, y cuando hacemos un corte axial a través de la articulación mediocarpiana, podemos ver tanto el semilunar que está proyectándose palmarmente, y el hueso grande que se está proyectando dorsalmente. Entonces tenemos la segunda línea del carpo proyectada dorsalmente con respecto a la primera línea del carpo, aquí manifestada por la posición del semilunar, y pues eso nos hace el diagnóstico de una subluxación perilunar dorsal.
cuando hacemos los cortes por imágenes de T1 y sabemos que son imágenes de T1 porque la médula grasa está brillante, así como la grasa subcutánea. Entonces podemos ver dentro de los espacios, dentro de la cavidad medular, de las estructuras óseas que podemos visualizar, la médula ósea está brillante. Entonces eso nos está hablando que estas son imágenes de T1, a comparación con estas imágenes que tenemos en el lado izquierdo, que las llamamos sensibles a líquido. Eso es un término que es muy útil porque podemos ahí poner varias secuencias que lo que hacen es suprimir la grasa en el sitio que se está analizando para así realzar el líquido que va a ser brillante en estas secuencias. Entonces, los ejemplos clásicos que tenemos serían las secuencias de Ster, que son secuencias que se producen en los equipos de resonancia magnética de Siemens, y tenemos las imágenes por supresión grasa con frecuencia selectiva de T2, donde también se hace más aparente el contenido líquido dentro del campo visualizado porque estamos suprimiendo la grasa en ese corte. Entonces tenemos la imagen coronal de T1 que está pasando, aquí pueden ver ustedes el plano de corte, está pasando a través del semilunar y de nuevo tenemos esa configuración triangular del semilunar porque hay una rotación dorsal del semilunar y por eso se produce esa configuración en pie shape que ya habíamos hablado. Tenemos aquí al lado otra imagen de T1, entonces esta vez estamos pasando la imagen de T1 por la segunda línea carpiana, concentrándonos en el hueso grande y podemos ver la relación, cómo el hueso grande está desplazado dorsalmente con respecto al semilunar. Entonces tenemos una subluxación dorsal perilunar. Yo no recomiendo en realidad hacer muchas medidas en resonancia magnética. Pienso que las medidas deben hacerse en los estudios radiográficos, pero pues tenemos la oportunidad de tratar de traducir lo que se está viendo en la radiografía en la resonancia magnética. Yo les confieso que antes de abrir las imágenes por resonancia magnética para todas las articulaciones donde estoy haciendo pues un análisis imagenológico, empiezo siempre con las radiografías. Entonces ese es uno de mis consejos, es siempre empezar con las radiografías. Nos ayuda mucho a orientarnos, a excluir diagnósticos que pues, se pueden excluir basados en los hallazgos radiográficos, o confirmar diagnósticos también y ya poder poner todas las piezas juntas para pues, hacer un diagnóstico acertado. Entonces lo que estamos haciendo aquí en estas imágenes sagitales sensibles a líquido con supresión grasa es encontrar el eje del semilunar, entonces trazar una línea y luego trazar una línea a través del eje del escafoides para poder medir el ángulo escafolunar, que sabemos debe ser entre 30 a 60 grados y en este paciente estaba midiéndolo aproximadamente 75 grados. Entonces, esto se puede hacer en sus cortes secuenciales. Con las imágenes en el monitor de PACS, uno puede trasladar el eje de un corte al otro y así se puede hacer la medida del ángulo en la pantalla. Entonces, esta paciente tiene un desgarro del ligamento escafolunar. Es un desgarro, de hecho, bilateral. Esa es una lesión, la lesión ligamentaria más común en la muñeca y puede generar inestabilidad carpiana. Esta inestabilidad carpiana varía en severidad y empieza con una inestabilidad dinámica escafolunar, pasando por la subluxación rotatoria del escafoides y luego llegando ya a una disociación escafolunar propiamente dicha. Luego tenemos la inestabilidad segmentaria intercalada dorsal o DISI y llegamos finalmente a un colapso avanzado escafolunar o la muñeca de Slack,
que pues en esta paciente ya estamos viendo ese componente donde se empieza a perder la altura del carpo por la sobreposición de los huesos en el primero y en el segunda línea carpiana. El tratamiento ustedes lo saben mejor que yo, entonces se trata de hacer un tratamiento conservador con férulas, con antiinflamatorios y pues si hay necesidad de llevar al paciente a cirugía para reparar el ligamento y restaurar la alineación. También se puede pues, pensar en hacer una artrodesis dependiendo pues, de la situación del paciente. En el diagnóstico diferencial de Pye-Lunet tenemos este casito. Este es un paciente joven, caída desde la propia altura también, con dorsiflexión a nivel de la muñeca. Y podemos ver esa configuración triangular del semilunar que es tan característica. Entonces empezamos a pensar, ¿es esta una subluxación perilunar o es una luxación del semilunar propiamente dicho? Entonces en este paciente lo que se ha dislocado, de hecho, lo que se ha luxado es el semilunar. Podemos ver que está desplazado palmarmente. La relación del radio distal es con el hueso grande, entonces tenemos una luxación, en este caso, del semilunar. Y está en el diagnóstico diferencial de un Pye-Lunet. Estas dislocaciones del semilunar típicamente ocurren por un trauma en dorsiflexión. Son mucho menos comunes que la dislocación perilunar y hay lesión de todos los ligamentos perilunares, incluyendo el ligamento lunar dorsal. La dislocación del semilunar es la fase más avanzada de inestabilidad perilunar en la clasificación de Mayfield y pues sabemos que se empieza con disociación escafolunar, pasando por dislocación perilunar, llegando a dislocación mediocarpiana y finalmente pues estas luxaciones del semilunar, que sería la presentación pues más severa. Quiero ahora revisar la anatomía del ligamento escafolunar. Entonces tenemos que el ligamento escafolunar tiene 3 componentes y les tengo que confesar que cuando empecé a estudiar resonancia magnética musculoesquelética hace ya 20 años, inicialmente nos concentrábamos muchísimo en los cortes coronales, donde podíamos ver la porción membranosa del escafolunar y si veíamos la porción membranosa decíamos, listo, ya el ligamento escafolunar está íntegro. Ahora hemos aprendido a través de la experiencia y sabemos que el ligamento, componente dorsal del ligamento escafolunar es realmente muy importante biomecánicamente, es el componente más fuerte y lo podemos ver mejor en los cortes axiales. Entonces aquí tenemos un corte axial, está pasando por la primera línea del carpo y tenemos el semilunar y el escafoides, son estos 2 huesitos acá, y en la parte dorsal vemos el componente dorsal. En este paciente que había tenido también un trauma en dorsiflexión y se estaba considerando si había o no una ruptura del ligamento escafolunar. Entonces en este caso estamos viendo algo de aumento en la señal. Esto es consistente con un esguince, está un poquito también engrosado el ligamento, pero no hay ruptura. En las imágenes coronales, entonces ahora vamos a trazar una línea a través de ese ligamento escafolunar dorsal y podemos ver en las imágenes coronales el ligamento en las imágenes de T1 de baja señal, así como en las imágenes de T2 también de baja señal predominantemente. Estas estriaciones con señal intermedia es lo que estamos usando para llamar esto, hacer el diagnóstico de un esguince leve del componente dorsal del ligamento escafolunar. Cuando el ligamento escafolunar está comprometido, estos pacientes tienden a ser más sintomáticos y como lo mencioné, las imágenes axiales son muy, muy importantes para poder analizar bien la anatomía de estos desgarros.
Luego vamos a pasar al segundo componente del ligamento escafolunar, que es el componente membranoso o interóseo. Entonces, este está localizado en la porción central de la articulación escafolunar. Podemos ver ahí el corte, el plano de corte que estamos mostrando en las imágenes coronales. Imágenes de T1 aquí, sabemos por qué la grasa en la médula ósea está brillante. Imágenes de T2 con supresión grasa, el líquido articular está brillante. Y estamos viendo que el componente membranoso del ligamento escafolunar está también un poquito brillante dentro de la sustancia, pero no estamos viendo líquido atravesando las fibras del ligamento. Entonces, para hacer un diagnóstico de un desgarro, bien sea parcial o completo, lo que queremos ver es que haya líquido atravesando una solución de continuidad de las fibras del ligamento que estamos analizando. Entonces, en este caso, nuevamente tenemos una intensidad de señal un poco heterogénea, con unos bordes poco definidos. Entonces, esto también es un esguince, ya un esguince entre leve a moderado. Hay un poco más de señal de lo que estábamos viendo en el componente dorsal. Y aquí tenemos pues una ilustración mostrando cómo vamos viajando a través de los componentes del ligamento escafolunar. El componente membranoso tiene una configuración triangular y eso lo estamos viendo acá en las imágenes en la derecha. Pueden ver la configuración triangular del componente interóseo o membranoso con el ápice proyectándose distalmente. Este es el componente más que tiene más propensidad a tener perforaciones y a tener desgarros. Muy frecuentemente vemos perforaciones degenerativas. Yo diría que en pacientes por encima de los 50 años es muy frecuente que veamos este tipo de perforaciones o fenestraciones en el componente membranoso que son equiparables a lo que vemos en me siento mejor, en los discos anulares de una persona por encima de los 50 años. Entonces es un proceso degenerativo que es esperado en este componente membranoso y que no tiene una traducción clínica. Entonces es importante tener eso en cuenta si no hay trauma y si el paciente es ya de edad mayor, que los cambios pueden ser debidos a una degeneración mucoide de las fibras con la presencia de unas fenestraciones o perforaciones a través del componente membranoso. El dorsal y el palmar típicamente no tienen estas perforaciones. Movámonos entonces al ligamento escafolunar, el componente palmar. Entonces vemos en las imágenes axiales, vamos a hacer la imagen de corte a través de esa porción del espacio escafolunar y ahí es donde tenemos el desgarro en este paciente. Entonces podemos ver la intensidad de señal, es intensidad señal de líquido, el líquido que estamos viendo en la articulación distal radiocubital. Esta es la intensidad de señal, es muy similar a lo que estamos viendo en este componente palmar. Y frecuentemente vemos que el desgarro ocurre a nivel del semilunar, o sea que las fibras hay una avulsión a nivel de la inserción en el semilunar. Este paciente tenía un desgarro parcial con compromiso del componente palmar. Este componente palmar es más susceptible que el componente dorsal a desgarrarse porque tiene menos fibras de Charpy y lo que estamos buscando es lo que estamos viendo en este paciente, son áreas lineares de incremento en la señal en las secuencias de T2 con supresión grasa para realzar el líquido que se acumula dentro del desgarro. Entonces venimos a la primera pregunta. Vamos a ver cómo están los datos que les estamos dando durante la charla. Entonces, cada caso tenemos unas preguntas. ¿Qué componente del ligamento escafolunar es más fuerte? ¿El componente membranoso
el componente dorsal, el componente palmar o todas las anteriores. Y yo también voy a votar. Está bien. Entonces tengo las respuestas de cuántos participantes. De 16 participantes ya tengo las respuestas y casi todos votaron por el componente dorsal. Entonces, el componente dorsal es el componente más fuerte, biomecánicamente más importante en la estabilidad de la articulación escapulular. Bueno, vale, perfecto. Entonces, seguimos. Sigamos. Entonces, el siguiente casito es un hombre de 60 años con dolor sobre el área cubital. Este paciente también presentó trauma con una caída de su propia altura. Entonces, ya aprendimos cómo identificar las diferentes secuencias en resonancia magnética. Aquí tenemos la médula ósea de las estructuras óseas visualizadas. La médula está negra, está de baja señal. Entonces sabemos que esta es una imagen con supresión grasa. Y el líquido que está dentro de la articulación aquí radiocarpiana y en la articulación mediocarpiana tenemos un derrame articular pequeño mostrando que el líquido está brillante. Entonces esta es una secuencia sensible al líquido. Nosotros hacemos la saturación de grasa selectiva, nos da muchísima mejor resolución. Pueden ver cómo el cartílago articular, la capa de cartílago articular de los huesos del carpo lo podemos ver bastante bien. Y de hecho la interfase aquí en la inserción del complejo del fibrocartílago triangular en el radio podemos ver muy bonito también el cartílago articular hialino en el radio distal comparado con el fibrocartílago del disco del complejo del fibrocartílago triangular. Voy a usar la abreviación TFSC para tratar de que no se me trabe la lengua tanto pues con este caso. Entonces tenemos que la inserción en la porción radial se ve bastante bien y cuando analizamos las inserciones en el lado cubital podemos ver aquí la fobia de la estiloides y vemos una solución de continuidad entre el disco central y la fobia. Entonces este paciente tiene un desgarro de las inserciones cubitales del fibrocartílago triangular. Entonces el TFCC es un estabilizador de la articulación radioulnar distal y del carpo. En la clasificación de Palmer, los desgarros se clasifican bien sea traumáticos o degenerativos. Los desgarros traumáticos son horizontales. Ahora vemos mucho que sabemos más acerca de cómo se lesiona este componente de la articulación de la muñeca. Vemos muchos estos roturas horizontales en asa de balde, unas a veces con desplazamiento de fragmentos del disco. También se puede romper la inserción ulnar o la inserción cubital, la inserción radial o a través de la inserción lunopiramidal. Y tenemos también lesiones del fibrocartílago triangular que son degenerativas. Particularmente vemos estas roturas en el disco central asociado con cambios degenerativos y pues son en realidad perforaciones a través de la sustancia del fibrocartílago triangular que frecuentemente se ven con el síndrome de impactación cubital. Entonces, estas son las dos variantes que vamos a buscar en resonancia magnética. Traumático nos ayuda mucho tener la historia y aquí aprovecho para
pedirles, rogarles que por favor escriban un poquito más en sus, cuando soliciten en sus solicitudes para resonancia magnética. Nos ayuda muchísimo saber si ha habido trauma o no, qué tan, cuándo fue el trauma, para poder tener una mejor idea de si lo que estamos viendo es crónico, subagudo o agudo, y darnos pues tanta información como ustedes piensen que es necesaria para poder llegar a un diagnóstico aceptado. Tengo que decir que aquí en nuestra práctica diaria, la mayoría de las historias clínicas que tenemos es solamente dolor. Se escriben dolor y nos toca, yo no paso un estudio sin revisar la historia clínica del paciente, pero nos ayudaría mucho que nos describieran un poquito más para así nos pueden ahorrar también tiempo, y yo creo que es bueno para todo el sistema pues si nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, bueno, eso fue una propaganda de parte de la Sociedad de Radiología. Bueno, va a decir de dónde, pero del gremio radiólogo. Bueno, entonces el tratamiento de los desgarros de la inserción cubital del complejo del fibrocartílago triangular, pues también se puede hacer tratamiento médico con inmovilización y antiinflamatorios, y ya si hay necesidad de hacer reparo quirúrgico con debridación, reparo directo o con acortamiento cubital. Esas son las variantes que tenemos para tratar este proceso, esta condición. Estas son imágenes, ilustraciones del complejo del fibrocartílago triangular, demostrando pues por qué se llama complejo. Es bastante, hay muchas estructuras que son importantes en establecer la estabilidad, la alineación de la articulación distal radiocubital, así como la congruencia pues de la articulación radiocarpiana. Entonces tenemos en esta imagen axial, creo que es bien importante poder ver esta relación. Tenemos el cartílago central, el disco central, y vemos estos componentes que son muy importantes, que son los ligamentos radiocubitales distales, el dorsal y el palmar. Y en esta composición en el plano coronal podemos ver las inserciones en el radio distal al nivel de la fosa sigmoidea, y las inserciones en la estiloides cubital, en la fobia y en la punta de la estiloides, y la relación tan estrecha que tiene estos ligamentos con la vaina del tendón extensor ulnar del carpo, extensor cubital del carpo. Entonces, todas estas estructuras las podemos ver muy bien en resonancia magnética. Estas son imágenes obtenidas en una plataforma de 3 Tesla. De hecho, en nuestra práctica, cuando un paciente llama a hacer su cita para una resonancia magnética de mano, muñeca y de dedos, así como de tobillo, medio pie y antepié, el algoritmo de programación es que esos pacientes tienen que hacerse en un magneto de 3 Tesla. Y pues en realidad pienso que es la mejor manera de proveer el mejor servicio, es si se tiene disponibilidad del magneto de 3 Teslas, hacer todas estas articulaciones pequeñas que tienen tantas estructuras finas para analizar, hacerlas con la mejor resolución posible. Recomiendo mucho este artículo publicado en Radiographics por el doctor Luis Cerezal. Él es un radiólogo español que trabaja en Santander y es muy famoso pues en el ámbito de la resonancia magnética de muñeca, mano, dedos, y también pues de otras articulaciones, incluyendo la cadera. Y es un artículo que se concentra en el síndrome de impactación de la muñeca. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a ver
cuáles son los hallazgos que hacen el diagnóstico en este paciente. Tenemos, primero que todo, unos cambios quísticos en la cabeza cubital, que los vemos muy frecuentemente en pacientes con impactación cubital. Cuando analizamos el fibrocartílago triangular, vemos que la intensidad de señal es heterogénea, hay heterogeneidad dentro de la sustancia del disco, pero no hay en realidad una rotura completa. Tal vez aquí haya un poquito un desgarrito parcial dentro de la porción central, donde vemos que hay también atenuación de la sustancia del fibrocartílago. Vemos que la inserción radial está completamente normal y las inserciones cubitales también. La fobia y en la punta de la estiloides no hay ningún problema. Y la flecha nos está de hecho oscureciendo un sitio que es muy importante en este diagnóstico, que es el semilunar en su porción cubital, donde vamos a buscar también evidencia de condromalacia y de cambios quísticos subcondrales debido al proceso pues, de impactación ulnocarpal. Imágenes axiales consecutivas en este paciente. Vemos la articulación radiocubital distal. Aquí en imágenes de T2 con supresión grasa, imágenes de T1. Vemos que la alineación del cúbito con el radio está relativamente preservada, o sea, si miramos la fosa sigmoidea y trazamos un eje que pase por la mitad de la fosa sigmoidea, hay un poquito de traslación del cúbito dorsalmente, pero no lo suficiente como para hacer el diagnóstico de subluxación. Y tenemos unos cambios quísticos, los cambios quísticos que habíamos visto en las imágenes coronales, los podemos ver aquí en las imágenes axiales. Estamos pasando a este nivel por el fibrocartílago triangular. No se ve muy bien en los cortes axiales, la mejor plano para hacer la valoración del fibrocartílago triangular es el plano coronal. Y en las imágenes de densidad de protones, de hecho estas son imágenes de densidad de protones y como distinguimos una imagen de densidad de protones en supresión grasa de una de T1, es que el líquido que está aquí en esta articulación distal radiocubital es brillante. Entonces, si están viendo que la médula ósea está brillante, pero los sitios donde hay líquido en el campo de imagen están brillantes también, entonces lo que estamos viendo es una secuencia de densidad de protones o una secuencia intermedia, con tiempo de eco intermedio, donde el líquido está ya dando señal brillante, pero no es, pues, como no hay supresión grasa, entonces no se ve exagerado. O sea, hay que buscarlo para poder distinguirlo con una imagen de T1, donde este líquido estaría, pues, de color gris, intensidad de señal de líquido baja en T1, si fuera un T1. Bueno, y la flecha está apuntando al componente palmar del ligamento radiocubital distal, que está un poco engrosado, y pues esto nos hace el diagnóstico de un esguince crónico. Entonces aquí tenemos los cortes axiales consecutivos en las imágenes de T2 y lo que quería mostrarles es que sí hay un pequeño quiste en la superficie que está opuesta a la cabeza del cubital en este paciente que tiene pues en el piramidal, de hecho. Entonces tenemos acá el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y en el piramidal hay un pequeño quiste subcondral. Entonces, en el síndrome de impactación cubital buscamos estos cambios quísticos en la cabeza del cubital y en los dos huesos carpianos que están al otro lado del fibrocartílago triangular, que serían el semilunar en su porción cubital y el piramidal.
Ahora, estas son imágenes consecutivas en este paciente también en el plano sagital. Entonces vamos a ver los cambios que ya discutimos. Las flechas están apuntando a los cambios quísticos. Estoy insistiendo mucho en los cambios quísticos porque en las imágenes de T2 con supresión grasa, que son sensibles al líquido, esto brilla bastante y salta a la vista, y si uno lo puede identificar rápidamente, ya empieza uno a irse por el camino correcto hacia un diagnóstico acertado. A mí me gusta mucho empezar todos mis estudios cuando me siento y abro la carpeta con las imágenes. Diría que en casi todas las articulaciones empiezo con las imágenes sensibles al líquido, y en el caso de la muñeca me gusta empezar con el plano coronal. Me parece que es una manera pues muy rápida de ver qué está sucediendo pues en la muñeca, es empezar con los cortes coronales sensibles al líquido. Aquí, ¿cómo identificamos qué es palmar y qué es dorsal? Pues encontrando el pisiforme. Entonces tenemos el pisiforme, esta sería la porción volar o palmar de la muñeca, y aquí estamos, esta sería la porción dorsal. Y podemos ver el fibrocartílago triangular, cómo está de degenerado. Hay bastante intensidad de señal intermedia dentro del fibrocartílago, y esto está relacionado a degeneración mucoide. El plano sagital es un plano muy lindo también para poder ver estos ligamentos de la articulación distal radiocubital, el ligamento dorsal y el ligamento palmar. Y de hecho muchas veces cuando hay una lesión traumática, estos ligamentos, aquí es donde vamos a encontrar la clave para hacer el diagnóstico. Entonces el plano sagital nos permite ver los ligamentos muy bien. Aquí, como hay líquido en la articulación, están distendidos en la porción articular, y se puede ver pues el ligamento con bastante claridad. Okay. Bueno, entonces este es otro caso ya para tratar de combinar las dos situaciones clínicas que hemos charlado hasta ahora: desgarros combinados del ligamento escafolunar y del fibrocartílago triangular. No es una presentación clínica muy frecuente. En un artículo publicado por Tom McGee en el AJR en el 2009, de 49 casos que él analizó con rupturas del fibrocartílago triangular, del complejo del fibrocartílago triangular, encontró desgarros combinados del ligamento escafolunar en uno de los 49 casos que tenía. Entonces no pasa frecuentemente, pero se puede ver se puede ver pues en la práctica clínica. Entonces tenemos el ensanchamiento del espacio escafolunar en esta proyección frontal, y vemos que no hay sobreposición de la cabeza cubital con el radio. Entonces empezamos a pensar que tal vez también puede haber un problema de alineación de la articulación distal radiocubital. Y estas son las imágenes en este paciente, imágenes de T2 coronales. Vemos acá, vemos aquí el ligamento escafolunar y el concepto de laxitud de las fibras del ligamento escafolunar. Entonces se ven onduladas, aquí yendo hacia la inserción en el escafoides, en el polo proximal del escafoides. Hay un desgarrito pequeño en la parte palmar, en el componente palmar de este ligamento escafolunar, y cuando miramos la inserción cubital en este paciente, hay un esguince de grado leve afectando la inserción en la estiloides cubital, tanto en la fobia como en la punta. Y estas son las imágenes axiales en este mismo paciente, concentrándonos en los ligamentos dorsal y palmar distal radiocubital.
donde podemos ver que hay bastante engrosamiento y edema del componente dorsal, hay desflecamiento del componente palmar. Entonces este paciente podemos ver que la cabeza del cúbito distal está subluxada dorsalmente con respecto a la fosa sigmoidea, y esto nos ayuda pues a hacer el diagnóstico de inestabilidad distal radiocarpiana. Entonces, para hacer un resumen, las imágenes de T1, de densidad de protones, y de T2 en gradiente de eco son muy buenas para incrementar el hallazgo de degeneración dentro de la sustancia del fibrocartílago triangular. Entonces, en esas imágenes es donde vamos a ver la heterogeneidad de la señal. Y las imágenes de T2 con supresión grasa, FS Fat Suppression, son extremadamente importantes para poder hacer el diagnóstico de desgarros, porque tenemos que ver líquido a través de las fibras, bien sea una solución de continuidad parcial o completa, para hacer el diagnóstico de desgarros. Y aquí tenemos imágenes consecutivas. La flecha dorsal nos está mostrando que hay integridad de la vaina del tendón del extensor cubital del carpo, que es un componente integral en este complejo. Entonces siempre hacemos el análisis de si el desgarro se está extendiendo o no dentro de la vaina, y pues también buscamos signos de inestabilidad del tendón en la fobia de la estiloides cubital. Entonces, este paciente no tenía hallazgos asociados en el tendón extensor del carpo, cubital del carpo. Y aquí les estoy mostrando la ruptura parcial del ligamento escafolunar en este paciente, donde el componente afectado nuevamente es el componente palmar. Entonces el componente palmar está afectado más frecuentemente. Sin embargo, cuando hay afectación del componente dorsal, como lo vimos anteriormente, hay más impacto biomecánico con disociación escafolunar que se puede presentar con más frecuencia en pacientes que tienen desgarros del componente dorsal. Y aquí en este mismo paciente mostrándoles lesiones, ese desgarro casi pues, de alto grado del componente dorsal del ligamento radiocubital distal, y cómo se ve bastante bien en las imágenes sagitales. Entonces, esto es un consejito pues para cuando tengan sospecha de que hay lesión en esta porción del complejo del fibrocartílago triangular, las imágenes sagitales van a ser muy útiles. Bueno, esto es para demostrar la migración dorsal del cúbito distal también en estas imágenes sagitales. Entonces ya llegamos a la pregunta número 2 y vamos a ver si ahora sí nos funciona el slide. Uno de los siguientes hallazgos no es característico del síndrome de impactación cubital. Cambios quísticos de la cabeza cubital, B, perforación central del disco, C, desgarro de la inserción ulnar, y D, variante cubital positiva. También. Entonces tenemos 50% desgarro de la inserción ulnar. Si esa es la respuesta, los cambios característicos del síndrome de impactación cubital que revisamos son cambios quísticos de la cabeza cubital, perforación central del disco, y me van a tener que disculpar porque no hablé de la variante cubital positiva, pero pues todos ustedes saben que eso es un componente muy importante pues del síndrome de impactación cubital, que no hay necesidad de tener una variante cubital positiva para hacer el diagnóstico de síndrome de impactación, pero pues frecuentemente lo vemos en esa entidad. Muy bien, entonces vamos a volver ahora a otro casito. Esta es una mujer de 65 años con dolor atraumático de la muñeca derecha. Entonces ya
todos sabemos que esta es una secuencia sensible al líquido. Esta secuencia más probablemente sea una secuencia de Ster, porque como pueden ver el cartílago no se ve tan claro. Las imágenes que son sensibles al líquido con frecuencia, con saturación o supresión selectiva basado en la frecuencia, tienden a ser mucho más bien definidas, el cartílago mucho más bien definido. Entonces creo que esta es una secuencia de Ster y estamos viendo que la mayoría de los componentes de las estructuras óseas en el campo de imagen son negras o son de baja señal, pero hay un hueso que está bastante brillante. Y el cambio en la señal es difuso, homogéneo a través de todo el semilunar. Entonces, les voy a dejar contestar la pregunta número 3. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Es un síndrome de impactación cubital, un síndrome de pinzamiento cubital, enfermedad de Kienbock o fractura osteocondral? Tengamos más votos. Tenemos ya 17 votos y todo el mundo tiene el diagnóstico correcto. 95% enfermedad de Kienbock y 5% síndrome de pensamiento de impactación. Ok. Ahora todo el mundo está bien. Entonces, es una enfermedad de Kienbock que vamos a revisar. Esta condición es una osteonecrosis del semilunar. Los factores de riesgo que se han establecido son una variante negativa cubital. Esto parece que tiene un efecto biomecánico, aumentando las fuerzas transmitidas al semilunar. Y lo otro es que, pues, como todos los huesos del carpo y también los huesos del tarso, estos huesos están cubiertos por cartílago en casi todas sus facetas y el riego arterial es relativamente tenue, entonces hace que los huesos del carpo tengan susceptibilidad a desarrollar osteonecrosis. En cuanto al manejo pues, médico o quirúrgico, inmovilización tempranamente para esperar que pues, haya una resolución del proceso isquémico y pues si ya hay fragmentación y colapso del semilunar, entonces se puede pensar en hacer una excisión del semilunar, una fusión carpiana o revascularización. De hecho, el doctor Scott Levin, muy frecuentemente vemos en nuestra sala de lectura ejemplos de revascularización del escafoides. Hemos tenido unos del semilunar y también del hueso grande, donde él hace pues estos injertos para revascularizar huesos del carpo que sufrieron de osteonecrosis. Algunos conceptos de la enfermedad de Kienbock en resonancia magnética. Entonces tenemos que el edema del semilunar lo tenemos que ver de una forma difusa. Y esto es lo que en realidad hace el diagnóstico diferencial con una fractura osteocondral, porque el semilunar pues se puede también puede tener una fractura osteocondral, pero las fracturas osteocondrales nos van a dar un patrón de alteración de la señal en la médula ósea más excéntrico. Donde está localizada la fractura es donde vamos a ver la contusión de médula ósea. Es localizada, no difusa, como vimos en este paciente. Frecuentemente vemos los cambios de señal en la médula ósea y no encontramos una línea de fractura definida. Entonces, el no encontrar una línea de fractura no nos debe disuadir de hacer el diagnóstico de enfermedad de Kienbock, que pues en el caso que les mostré no había todavía ninguna evidencia de trazo de fractura. Las secuencias sensibles a líquidos son mandatorias pues, para poder hacer este diagnóstico. Y aquí tenemos el estadiaje de la enfermedad de Kienbock. Entonces tenemos en el estadio 1,
Podemos ver edema de la médula ósea con o sin una línea de fractura, pero es importante y por eso es que la ilustración nos muestra la médula ósea aquí similar, tanto en el radio distal como en el semilunar, como en el grande, en el hueso grande, porque la alteración en la señal en el estadio 1 es solamente en las secuencias sensibles a líquido. Cuando miramos en el T1, la médula ósea tiene que estar normal, o sea, el T1 es clave en el estadiaje de la enfermedad de Kienbock en resonancia magnética, porque una vez que ya vemos hipointensidad o baja señal en el T1, ya nos movemos al estadio 2 de la enfermedad de Kienbock. Y en este estadio podemos ver la línea de fractura, que puede ser hipointensa, puede ser una línea oscura o puede también ser una línea brillante. Ambas presentaciones se pueden ver. Y el colapso en estadio 2 se puede empezar a ver un poquito de impactación, pero no hay un colapso significativo, es un colapso sutil. En el estadio 3 es cuando ya vemos colapso y el colapso lo podemos valorar o diagnosticar porque estamos perdiendo altura del semilunar, pero también estamos ganando en la elongación en la dimensión anteroposterior del semilunar. Entonces, en los cortes sagitales vamos a buscar esta elongación en el plano anteroposterior en pacientes que tienen enfermedad de Kienbock y ya pues ha habido colapso del semilunar. Como empieza a haber colapso del semilunar, entonces también hay una migración proximal del hueso grande y pues en algunos pacientes se puede haber asociado disociación escapolunar. Y ya el estadio 4 es como en todas las osteonecrosis, cuando ya empezamos a ver osteoartritis asociada con el proceso de necrosis avascular. Entonces, esclerosis, osteofitos, pérdida de cartílago articular, ya nos movemos a un estadio 4. Entonces, este es un ejemplo, otro ejemplo de enfermedad de Kienbock, pero aquí ya más avanzada. O sea, el primer caso que vimos es un estadio 1. Vamos a ver cómo podemos estadiar este paciente ahora. Tenemos las imágenes de T1 aquí arriba, las imágenes sensibles al líquido abajo, y podemos ver que en las imágenes de T1 hay un compromiso difuso de la señal del semilunar a través de toda su extensión. Vemos que la altura del semilunar está disminuida, entonces ya tenemos colapso. Y yo creo que en las imágenes de T2 se puede ver un poquito mejor, pero podemos ver aquí una solución de continuidad en el platillo subcondral distal del semilunar con una línea de fractura hiperintensa en T2. O sea, vemos una fractura brillante en T2 de la superficie paralela a la superficie articular distal del semilunar. Entonces, esto nos hace el diagnóstico de un estadio 3, donde ya tenemos colapso, pero todavía no vemos osteoartritis. Estas son las imágenes por tomografía computarizada en el mismo paciente, demostrando el incremento difuso en la densidad del semilunar. Entonces tenemos una esclerosis a través de toda la cavidad medular de este hueso y vemos la fractura, el colapso articular y la fractura subarticular con algo ya de fragmentación, de conminución en este paciente. Y estas son imágenes en el mismo paciente, en el plano sagital y en el plano axial. Y aquí pues lo que quiero enfatizar es el hecho de que el semilunar se está alargando en el plano anteroposterior porque hay colapso del hueso en su altura, entonces empieza a achatarse y a aplanarse en el plano anteroposterior. Y en algunos casos he visto que este proceso donde el semilunar empieza
a proyectarse más palmarmente en el túnel del carpo, puede generar una reacción inflamatoria en el túnel del carpo. Los tendones flexores, frecuentemente puede uno ver algo de líquido dentro del túnel del carpo, y en este paciente el nervio mediano estaba bastante grueso y aumentaba la señal, y el paciente clínicamente tenía también síntomas referidos a una compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Entonces llegamos a la pregunta 4. ¿Qué hallazgo de resonancia magnética es característico del estadio 2 en la enfermedad de Kienbock? Entonces, ver la línea de fractura, tener colapso marcado, una médula ósea que es hipointensa en T1 o una médula ósea hiperintensa en T2. Esta pregunta es un poquito más difícil. A ver. Ahí tenemos 7 personas. Voy a esperar otro ratico a ver para tener más. Pues aquí hay más distribución de las respuestas, pero la correcta, más de la mitad de las personas en la audiencia la tienen, está acertada. Entonces es médula ósea hipointensa en T1. En estadio 1, médula ósea hiperintensa en T2. Estadio 2, médula ósea hipointensa en T1. Entonces eso es bien importante, y en el caso no les mostré un estadio 2, entonces por eso es que la pregunta es un poquito, no es muy justa, pero entonces tenemos entre el estadio 1 y el 2, la diferencia es la intensidad de señal en T1, donde en el estadio 1 la intensidad de señal en la médula ósea es normal, en el estadio 2 está disminuida o el hueso se ve oscuro. Bueno, vamos a seguir entonces. Siguiente caso, hombre de 38 años con trauma agudo luego de una caída. Entonces tenemos, todas son imágenes coronales con supresión grasa, y en la imagen de la izquierda estamos viendo el radio distal y el escafoides. Entonces el escafoides está brillante como un bombillo, y eso es lo que buscamos en las imágenes sensibles al líquido. Estamos buscando estos sitios donde hay incremento de la señal, que es tan obvio que pues los ojos se van directamente pues a esa localización. Y el edema que estamos viendo, que es hiperintenso en estas imágenes de T2 con supresión grasa, nos está delineando una línea de fractura a través de la cintura del escafoides. Entonces tenemos una fractura incompleta del escafoides, y cuando vemos en los cortes dorsales al escafoides, estamos viendo los ligamentos extrínsecos del carpo, que están también bastante edematosos. Entonces estas son la utilidad de la secuencia sensible al líquido, donde podemos ver aumento de la señal tanto en hueso como en estructuras de tejido blando, en este caso los ligamentos extrínsecos carpianos dorsales. Aquí están los hallazgos con flechitas y circulitos para hacer el énfasis en este diagnóstico. Entonces, repasando los ligamentos extrínsecos del carpo normales, en la porción dorsal tenemos el ligamento intercarpal dorsal y el ligamento dorsal radiopiramidal. Y de hecho, si volvemos a las imágenes, los pueden ver ahí bastante bien. Se ve como, a veces como una seta del zorro. Me recuerda pues, yo soy de la época del zorro, ¿no? Entonces ahí ya me pueden poner por encima de los 50 años. Y en la parte volar tenemos el ligamento lunocubital y el ligamento radioescafoideo capital grande. Y estos ligamentos extrínsecos palmares tienen una configuración de arco.
Entonces, algunos conceptos de la fractura del escafoides, dado que ese fue uno de los hallazgos en este paciente. Aquí tenemos una fractura a través también de la cintura del escafoides y demostrando pues la irrigación del escafoides que se produce típicamente distal a la cintura. Y en esto se basa la clasificación de la clínica de Mayo de las fracturas del escafoides, donde tenemos una fractura de la articulación distal, aquí a través del polo distal del escafoides, una fractura de la tuberosidad del escafoides, la tipo 2, la tipo 3 es a través del tercio distal, la 4 a través de la cintura o el tercio medio, y la 5 a través del polo proximal. Entonces podemos hacer este diagnóstico pues con bastante certeza en imágenes por resonancia magnética. De hecho, las fracturas del escafoides no las vemos, es un problema diagnóstico para nosotros, para los radiólogos, también para ustedes como clínicos, que pues, muchas de estas fracturas pasan inadvertidas en las radiografías iniciales. Entonces se tienden a ver cuando el paciente regresa porque todavía tiene dolor, 1 o 2 semanas después, y ya hay resorción a lo largo de los márgenes de fractura, entonces pues se puede ver en las radiografías. Con resonancia magnética, si le pudiéramos hacer resonancia magnética a todas las personas que vienen a la sala de emergencias, pues podríamos ver pues, las contusiones de la médula ósea y las fracturas pues desde el comienzo. Este es otro caso, la fractura que les muestro es un caso agudo con una fractura incompleta. Este es un paciente que tuvo una fractura del escafoides, se le está haciendo seguimiento para ver si hay consolidación a través del plano de fractura, y podemos ver, comparando las dos muñecas, que en la muñeca afectada el polo proximal de este escafoides está aumentado en densidad, hay esclerosis difusa del polo proximal, del fragmento del polo proximal, y el plano de fractura tiene ya cambios quísticos. Podemos empezar a ver estas radolucencias circulares que están emanándose del plano de fractura, y esto nos indica que este paciente está desarrollando una pseudoartrosis y basados en las radiografías no podríamos saber si lo que estamos viendo en el fragmento del polo proximal es el proceso de cicatrización o el hueso tratando de repararse y por eso está esclerótico, o si es que se está desarrollando una osteonecrosis del polo proximal. Entonces son las dos cosas a considerar. ¿Es esto parte del proceso de la evolución de la fractura tratando de consolidarse, o es que hay una necrosis avascular? Aquí complementando con una proyección del escafoides con desviación ulnar, podemos ver muchísimo mejor el plano de fractura, y de hecho ya hay cambios productivos también en los márgenes de fractura. O sea, esta fractura es crónica, es una no unión con formación de una pseudoartrosis. Y aquí tenemos las imágenes por escanografía, tomografía computarizada, y podemos ver los cambios quísticos que hablábamos, fragmentación del tubérculo del escafoides. Hay otros fragmentos que están también ya migrados en el espacio escafolunar, aquí los pueden ver en los cortes axiales, y vemos el incremento en la densidad del polo proximal, pero no hay fragmentación del polo proximal. Entonces todavía no sabemos si hay necrosis avascular o no. Y tenemos la respuesta aquí en las imágenes por resonancia magnética, donde los cortes coronales en la parte de arriba de la diapositiva son las secuencias sensibles a líquido.
por T2 con supresión grasa, y las imágenes aquí en la parte de abajo son de densidad de protones con un tiempo de eco corto, y podemos ver que en el polo proximal hay preservación de la grasa dentro de la médula ósea. Entonces a pesar de que hay edema a través de todo el escafoides, tanto del fragmento distal como del fragmento proximal, hay médula ósea viable en el fragmento proximal porque hay preservación de esa grasa. Lo que estaríamos buscando en osteonecrosis es que en las imágenes de T1 o de densidad de protones con tiempos de eco corto, que haya una baja en la señal en ese fragmento. Entonces, esto se leyó como una fractura, una pseudoartrosis sin osteonecrosis. Entonces, algunos conceptos en fractura del escafoides. En el análisis de las imágenes por resonancia magnética, la línea de fractura puede persistir con márgenes corticales en la fase de cicatrización, en la fase de consolidación. Puede haber una deformidad en flexión asociada del escafoides y también inestabilidad con dorsiflexión del semilunar. Entonces, estos pacientes, y aquí tenemos el ejemplo en las imágenes sagitales, pueden tener disociación escafolunar. Frecuentemente puede haber una lesión del ligamento escafolunar asociado en pacientes con fracturas del escafoides. Y el otro concepto pues tiene que ver con luxación perilunar reducida espontáneamente. Entonces estas serían lesiones donde hay una fractura, una subluxación perilunar transescafoidea, donde se ha producido pues fractura del escafoides. Y este es el mismo paciente nuevamente demostrando una lesión del ligamento escafolunar comprometiendo el componente palmar. Entonces esas son las imágenes axiales y ya nos volvimos pues unos expertos en buscar el componente dorsal en las imágenes axiales. Hay un esguince pero no está roto, y el componente palmar tiene una solución de continuidad con desgarro a nivel del semilunar relacionado a lo que explica que haya también disociación escafolunar. Y este es otro paciente, diferente al que estábamos analizando, para mostrar los cambios en la señal en las imágenes de T1 en el polo proximal. Este paciente tenía una necrosis avascular. Vemos que hay cambios císticos, ya quísticos, del polo proximal. La fractura, de hecho, este paciente, la clínica que tenía no era clara, o sea, de si había habido fractura o no, pero hay un cambio en la señal en el polo proximal que nos sugería que hubo una fractura en algún momento, el plano de fractura tal vez localizado en el polo proximal, con cambios de osteonecrosis, imágenes axiales con sensibles a líquido y imágenes de densidad de protones demostrando los cambios en la médula ósea, que se ve bastante baja en la señal y con cambios quísticos. Y este es otro artículo de Luis Cerezal que habla de la utilidad de resonancia magnética con contraste en la evaluación de la vascularidad de las pseudoartrosis del escafoides. Y hay otro artículo que se publicó en Radiology con el mismo tema por Donati. Estos son investigadores en Zúrich y ellos hicieron un análisis de resonancia magnética con contraste dinámico, donde hacían los cortes luego de la inyección de contraste usando una técnica dinámica. Y en estos pacientes los pacientes iban a cirugía, les hacían biopsia para confirmar si había o no necrosis,
Y pues lo que ellos concluyeron era que no había necesidad de dar contraste porque muchos pacientes que tenían necrosis había neovascularización en el área de osteonecrosis y eso se mostraba en las imágenes post-contraste como aumento en la señal, como si hubiera viabilidad. Entonces, para acortar esta historia, actualmente no damos contraste para hacer diagnóstico de necrosis avascular del escafoides. Utilizamos las imágenes de T1 para buscar que haya disminución en la señal en la médula ósea grasa. Entonces yo creo que ya aquí les di la respuesta a esta pregunta. ¿Qué modalidad diagnóstica por imágenes es más certera en necrosis avascular del escafoides? Tomografía lineal, escanografía, imágenes de T1 sin contraste o imágenes de T1 con contraste. Ya vamos a poner la pregunta. Tengo algunas respuestas de T1 con contraste y pues dependiendo de dónde, a quien escuchen ustedes dar esta charla, hay personas que todavía recomiendan dar contraste. Yo pienso que si se ha hecho una cirugía con injerto para revascularizar el área de osteonecrosis, sí es importante dar contraste. Pero en la valoración inicial para hacer diagnóstico de necrosis avascular del escafoides, no hay necesidad de dar el contraste, las imágenes de T1 sin contraste son suficientes. Bueno, vamos a pasar a otro tema, hombre de 60 años con anormalidad palpable en la muñeca dorsal. Entonces aquí tenemos unas imágenes de T2 con supresión grasa en el plano axial y sagital. Estamos en la parte dorsal aquí de la articulación carpometacarpiana del tercer dedo, del dedo largo, y estamos viendo unos cambios en el cartílago. Hay pérdida de cartílago articular con fisuras y formación de quiste subcondral en la parte dorsal de la base de este tercer metacarpiano. Lo podemos ver también muy bien aquí en los cortes axiales. Este es ese quiste subcondral que pues se ve bastante bien en las imágenes por supresión grasa sensibles al líquido. Y este es otro paciente que tiene el mismo problema. Hay una alteración, una anormalidad a la palpación en la parte dorsal, en la región carpometacarpiana. Y en este paciente estamos viendo una osículo que tiene bordes márgenes bastante bien corticados. Y entonces es responsable de de los síntomas que el paciente tiene. Había un poquito de dolor y más que todo un bultico ahí que molestaba al paciente. Cuando hay osteoartritis, por supuesto, también hay dolor asociado, dolor articular asociado. Entonces, este es un caso de carpe bosu o carpal boss. Se relaciona con formación de osteofitos o osteoartritis en las articulaciones carpometacarpiana del segundo y del tercer dedo, en el aspecto dorsal, o en el caso donde estamos mostrando la radiografía, es donde hay un os estiloideo que produce esa anormalidad. Los pacientes pueden tener dolor, puede haber también disminución en el rango de movimiento y pues en algunos casos hay necesidad de hacer una resección quirúrgica. Ya vamos llegando a los últimos casitos que tenemos. Esta es una mujer remadora de 24 años con dolor dorsal de la muñeca luego de una práctica con su equipo. Y nuevamente tenemos las imágenes sensibles al líquido demostrando una región
señal de líquido que está rodeando a los compartimientos segundo y tercero a nivel del carpo proximal, y podemos ver en las imágenes coronales cómo vemos el cruce del flexor largo del dedo gordo sobre el compartimiento número 2, los extensores corto y largo carpianos, y tenemos una tenosinovitis, hay una derrame dentro de la vaina articular al punto de cruce. Entonces este es un síndrome de intersección distal. Y tengo la última pregunta para la audiencia. En el síndrome de intersección, ¿qué estructura anatómica ayuda a diferenciar la variante proximal de la distal? Entonces estamos viendo imágenes consecutivas axiales. ¿Qué estructura buscamos para localizar el síndrome de intersección, bien sea proximal o distal? ¿Qué estructura ósea? Número 1, la estiloides radial. B, el tubérculo de Lister. C, la estiloides cubital. Y D, el tubérculo del escafoides. Ahí vamos a ver la votación. Voy a esperar un ratico más. Yo voto también. Aquí todos estamos de acuerdo. Es el tubérculo de Lister el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico topográfico. Sabemos que las estructuras comprometidas son distintas, pero es un punto de referencia muy importante para poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en el síndrome de intersección distal, el problema está distal al tubérculo de Lister, y es el punto donde cruza el compartimiento extensor tercero sobre el compartimiento, los tendones del segundo compartimiento. Mientras que en el síndrome de intersección proximal es proximal al tubérculo de Lister, y tenemos la tenosinovitis en el punto de cruce del compartimento extensor, del primer compartimento extensor, el aductor largo del dedo gordo y el extensor corto del dedo gordo, donde cruza sobre el compartimento 2. Entonces, ya hemos llegado al final de la sesión de casos, y pues pienso que si hay oportunidad para hacer hacemos preguntas, un poquito pues como para poder interactuar más de viva voz. Tal vez Elkin nos puede ayudar con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, por la conferencia de aquí. Realmente viene más al lugar la frase, los ojos no ven lo que el cerebro no tiene. Y pues realmente hay muchos detalles, para nosotros son detalles que tal vez uno nunca tiene en cuenta cuando está revisando este tipo de imágenes diagnósticas. No sé si alguien en el auditorio tenga preguntas, algo especial. Parece que yo tengo una pregunta. Es en un paciente con un trauma que lo ve uno 2 meses después de un traumatismo, y en la imagen uno no puede diferenciar si es edema o si es fractura o si está consolidando. Entonces no sabe uno si inmovilizarlo, si operarlo. El dolor está ahí, está el dolor en la tabaquera anatómica, está el dolor en la movilidad, y el TAC es normal. ¿Cómo proceder ahí? ¿No? ¿Dónde se hace el diagnóstico diferencial de esas 3 posibilidades que tiene uno? Porque ahí es donde uno dice, ¿y qué hago? Sí, entonces, si no hay fractura en la tomografía computarizada, pues hay microfracturas que se ven en la resonancia magnética. Y pues en gran parte una contusión de médula ósea es una confluencia de microfracturas o fracturas de la trabécula ósea
que no forman un plano de clivaje que se pueda ver en tomografía computarizada o en las radiografías. Yo pienso que en esos casos hay que seguir mucho la clínica, o sea, cómo pues se está comportando el paciente, pero pues tú no puedes arreglar una fractura que no estás viendo, ¿sí? Yo pienso que la resonancia magnética te ayuda a definitivamente excluir que haya un plano de fractura que necesita un tornillo. O sea, si no ves el plano de fractura, pues no hay indicación para hacer una fijación interna. Yo creo que en eso ayudaría la resonancia magnética, para definitivamente pues decirte que si hay una contusión de médula ósea, que el paciente necesita estar inmovilizado por un poco más tiempo y seguir la evolución clínica con respecto al dolor, ¿no? A veces es difícil pues dejar a los pacientes que están con marcada limitación del rango de movimiento y con dolor, pues dejarlos sufriendo más solamente inmovilizados. Tú quisieras hacer algo, pero pues si no hay un plano de fractura, pues no hay indicación para poner un tornillo. ¿Hay otra pregunta? Ven. Estadios tempranos en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Como lo tiene la ecografía, por ejemplo, que nos ayuda para diagnósticos iniciales. Ponlo. ¿Ya? ¿Ya? Habla. ¿Qué aplicación o qué indicación tendría la resonancia magnética para el diagnóstico temprano de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea? Ya que la ecografía, pues, sí la usamos para esto y nos sirve hasta para ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento o su evolución. No sé qué cambios tempranos podríamos encontrar en la resonancia para poderla utilizar en estos diagnósticos. Pues lo que se busca con resonancia magnética con contraste es sinovitis. Entonces, pero pues como tú ya lo dijiste, la ecografía te va a dar esa respuesta y es una técnica mucho más costo efectiva que hacer la resonancia magnética. Pienso que la utilidad son las erosiones, porque uno puede ver erosiones muy tempranas en resonancia magnética que son muy difíciles de ver en ultrasonido y pues para el manejo reumatológico ya empezar a ver erosiones pues te pone hay más información y más datos para empezar a dar tratamiento inmunomodulador. Entonces, yo diría que esa sería la utilidad. Si definitivamente en un paciente, poniendo toda la clínica junta, todavía hay no hay certeza de si el paciente debe recibir o no terapia sistémica inmunomoduladora, hacer la resonancia para buscar erosiones que son ocultas tanto en radiografía como en ultrasonido. Las puedes ver muy bien porque pues, la resonancia magnética es espectacular para encontrar edema de médula ósea. Entonces, una erosión marginal te va a dar edema de médula ósea y las encuentras muy fácilmente. Bien, bueno, parece que no hay más preguntas, entonces muchas gracias Con mucho por tu tiempo y esperamos vernos aquí en algún otro congreso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.